2. Kinsip tuyok alhuum. Kinsip tikal kabil. Kitlil. Kinsip tumen humpel pahtal saten. Tukinilsihin. La lengua maya o mayatán, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla principalmente en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 774.755 hablantes de la lengua, de los cuales 376.631 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua mayatán. Imakinwol tumenishchupen. Masewalen beshanishtiben. Kinekentik uketlil chupo yetel chibo. Ketlile kumuk ankuntikon. Kolelon. Maya kolelon. Ucolelón, México. Ojalá Chilulumil, México. Bishabelesh, Kimakola, Tilesutukhel, tan Kasik, Lemeyah, Velati, Lekingela, Kahater, Tilekingela, Ukap, El Kinil, Meyah, Tanek Betik, Tila much Tanek Betik, Yete Kolelo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para esta segunda actividad de encuentro de escritoras de mujeres mayas peninsulares, en donde el día de hoy nos reunimos mujeres de Campeche, Quintana Roo, Belice y Yucatán. Agradecemos que nos acompañen. Y vamos a esto que está enmarcado en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2021. Agradecemos al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como de la UNESCO México y la Secretaría de Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, que nos acompañan en este segundo día de actividades en el que hoy tendremos un conversatorio muy rico con mujeres, con hermanas mayas. Este segunda mesa que se ha denominado Umuctán, la fuerza de nuestra voz. Esperemos que lo disfruten y les dejo en compañía de Cintia, de la licenciada Cintia Santoyo. Ella es de la UNESCO México. Muchas gracias y que disfruten esta tarde. Hola, buenas tardes, Elisa. Buenas tardes a todas y todos que nos acompañan esta tarde. Es pues un gusto para mí poder presentar este panel de grandes mujeres representativas de la literatura maya. Y bueno, en nombre de la representación de la UNESCO en México, pues quiero agradecer al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por generar estos espacios de reflexión tan importantes que se enmarcan en la Feria de las Lenguas Indígenas 2021. Y bueno, también agradezco a la profesora Loreto Villanueva Trujillo, titular de la Secretaría de Cultura y Artes de Yucatán, por supuesto a Abraham Guerrero Escobar, director de Patrimonio, y a María Elisa Chavarría Chin, que ha hecho favor de presentarme. Ella es jefa de Departamento de Patrimonio y Museos
comunitarios de Sedeculta. Muchas gracias porque, bueno, gracias a la suma de todos estos esfuerzos es que podemos llevar a cabo estos conversatorios. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera presentar a la moderadora que nos va a estar acompañando el día de hoy. Ella es la maestra Verónica García Rodríguez. Nació en Mérida en el año de 1978, es narradora, poeta y editora de cultura y literatura contemporánea de Hispanoamérica por la Universidad Modelo. Es doctorante también en Ciencias Filosóficas en la Universidad de La Habana. Ha recibido el Premio Estatal de Cuento Corto, El Espíritu de las Letras. El segundo lugar al Premio Nacional de Cuento Jesús Amaro Gamboa en el 2005 y el Premio Estatal de Poesía Joven Jorge Lara en el año de 2005 también. Ha sido becaria en 2 ocasiones, la primera por su proyecto Palabra Viva para Mujeres Internas, jóvenes acusados de delitos violentos y enfermos de VIH y SIDA internos en el Cerezo de Mérida. La segunda ha sido becaria por el proyecto Cololeo, Migrantes del Tiempo, que tejió un puente de memoria entre 4 comunidades mayas de Yucatán. Es también creadora del programa educativo Canuales del Mundo Maya y es coordinadora, fundadora de la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes, que incluye programas de creación literaria en español y maya. Coordinó también el programa de Biblioteca Básica de Yucatán en el año de 2009 a 2013 y la unidad editorial de la Secretaría de Educación de Yucatán en el mismo periodo. Actualmente es directora general de la revista digital Lectámbulos. Entre sus publicaciones se encuentra la colección infantil interactiva Cánules del Mundo Maya en el año de 2018, el libro de cuentos Vestidos de Rojo y Sin Tacones y Memorias de Mujeres en Prisión y otros relatos. Bienvenidas a todas las participantes, bienvenida maestra Verónica García Rodríguez y pues demos comienzo a la mesa. Buena tarde, que disfruten. Bishabel Titzil Chinilquín, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar moderando esta segunda mesa titulada Umuctán, la fuerza de nuestra voz, porque es un título además muy poderoso. Yo estoy muy agradecida con los organizadores, con la UNESCO, con la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán y el INALI por esta invitación a través de sus coordinadoras, Cintia y mi querida Elisa Chavarría. Muchísimas gracias, porque en esta tarde tendremos la oportunidad de conocer y conversar con 4 escritoras que son parte de una historia que comenzó hace muchos años, que además ha sido interrumpida y que ellas hoy son protagonistas de una recuperación y un renacimiento de la palabra, de la lengua, sobre todo, no solo de la lengua maya, sino de las mujeres mayas. La palabra es aquello que nos da existencia y que ha sido un regalo que nos dieron los dioses, así nos lo cuenta el Popol Vuh, ya que con la palabra los primeros dioses formadores hicieron pues todo lo que está en todo lo que conocemos. Solo con el poder de la palabra separaron la tierra del agua y crearon todo aquello que está sobre ella. Y fue el regalo que nos dieron a las mujeres y a los hombres de maíz. Así es que este discurso y esta palabra que alguna vez fue interrumpida, hoy la retoman estas mujeres que conoceremos a continuación. Y me permito leer un poquito acerca de ellas. Primero que nada, bienvenidas a Ligia Sobeida Patrón Canché, Diana Mireya Tumbactum, Esther Pot Cajún y Aurora García Saki. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes son estas escritoras? Ólelo, poseedoras de la palabra. Ligia Sobeida Patrón Canché nació en Izamal, Yucatán. Ella es licenciada en Educación Preescolar para el Medio Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Ciudad de Mérida. Cursó la maestría de Educación en el campo de Desarrollo Curricular en la misma institución. Se ha desempeñado como docente en la enseñanza de la lengua maya en el programa Conexcanic Maya y como asesora académica de facilitadores bilingües en el mismo programa.
es docente de enseñanza en la lengua maya. Esto lo fue en el diplomado del programa de formación continua en lengua maya para docentes de educación indígena, organizado por la Universidad de Oriente de la ciudad de Valladolid, en coordinación con la Dirección de Educación Indígena del Estado de Yucatán, así como en la Academia de la Lengua Maya Itzamná del Ayuntamiento de Mérida. Es miembro del Centro Lingüístico y Cultural del Mayab AC de la ciudad de Izamal. Es escritora de la obra Utzikitbal Tsikbaliló con el apoyo del PACNIC. En julio de 2014 fue galardonada con el Premio Estatal El Espíritu de la Letra con el cuento Huayac. Es asesora de programas de radio en lengua maya, Voces de Campeche, del gobierno del estado de Campeche. Esto fue en 2016. Y actualmente se desempeña como directora del preescolar indígena Sastal en Acanque, Yucatán, impulsando la enseñanza del idioma y la cultura maya a través del proyecto Unequiló Mayatam, semillero de lengua maya. Nos acompaña también Diana Mireya Tumbactún, quien nació en el poblado de Ixcabil, José María Morelos, Quintana Roo. Es maya hablante, hija de padres indígenas. Ha obtenido diversos reconocimientos a nivel regional, estatal y nacional con cuentos, poemas y ensayos. Ha participado en antologías como Felipe Carrillo Puerto, Palabras de Valor, publicado en Chetumal, Quintana Roo. Voz y Pensamiento de Mujeres Indígenas, publicado en la Ciudad de México. 4 conjuros, publicado en Cancún, Quintana Roo. Luciérnagas y libélulas, publicado en Chetumal, Quintana Roo. Y Manantial de Estrellas, publicado en la Ciudad de México. También ha colaborado en la revista Sonot, en el diario Por Esto, y recientemente participó y tradujo el libro Poetas de Quintana Roo, publicado en Bacalar. Es autora del poemario bilingüe Cayil Puxical, Melodías del Corazón. Y de igual manera ha participado en diversos eventos culturales, como el Arcoíris de las Lenguas Indígenas, Retos de la Mujer Indígena en la Literatura y Mujeres Indígenas en el Arte Literario, mediante plataformas digitales debido a la pandemia, así como la Fiesta de las Lenguas Originarias realizado en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Durante 8 años formó parte del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos, impartiendo clases en maya y español. Y actualmente radica en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Tuvo estudios de la licenciatura en Biología y actualmente, imparte clases de lengua maya también en el Instituto Interamericano de Ciencias de la Salud. Vamos a escuchar también esta tarde a Estel Secundina Podcajón. Ella es mujer indígena maya, originaria del histórico pueblo de la Guerra de Castas, Tijosuco, Quintana Roo. Ella ama la naturaleza, es defensora de su tierra y su territorio, promotora y traductora en lengua y cultura maya. Se licenció en lengua y cultura con mención especial a través de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Es egresada del Semillero de Historia y Gobierno del Departamento de Estados Unidos en la Universidad de Arizona en 2017. Es líder comunitario y capacitadora tutora en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Becada también por el Instituto Liderazgo Simón de Beauvoir a través de la Escuela Regional de Juventudes, Escuela Defensoras de Tierra y Territorio, Género, DESCA, Asociación Civil. Impartió el curso Lengua Maya Básica para fortalecer las competencias lingüísticas en el idioma maya docentes de educación indígena. Fue profesora de tiempo completo en el programa de Lengua y Cultura en la materia de Expresión y Comunicación en lengua maya en la Universidad Intercultural de Quintana Roo. En 2021, en colaboración con el CIESAS, publicó el artículo La interculturalidad como estrategia pedagógica revive la comunidad en el aula. Se ha dedicado a participar en talleres, cursos, simposios, encuentros, foros sobre temas educativos, problemas ambientales, políticas, económicos y revitalización de la lengua y cultura maya. Ha diseñado e impartido talleres, cursos y proyectos que buscan sensibilizar, involucrar y motivar a niños y jóvenes y adultos en la promoción
de la lengua y la cultura maya. Entre ellos están el proyecto Utuncultán Tanquelel Maya, el pensamiento y la palabra del joven maya. Esto a través del INPI en 2015. El proyecto Ulolalkin Mayatán Ich Tamkelel Palal, aprendiendo lengua maya con el método audiolingual financiado por el INDEMAYA en 2017, entre otros. Actualmente es traductora en la página Voces de Mesoamérica en el proyecto Voces Mayas del Pasado, una tarea para el presente, en colaboración con la Universidad de Berlín. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Aurora García Saquí, quien es originaria de Belice. Posee el centro turístico Maya Center. Ella es artista del grabado en piedra. Ella y sus hermanas, conocidas como las hermanas García, son famosas en la región por esta actividad. Gusta de la agricultura y la gestión cultural. Es hierbatera, oficio que aprendió de su tío, quien fuera uno de los curanderos más respetados de su época. Es autora de un libro de comida indígena y también de un libro acerca de hierbas. En su centro vende medicinas naturales para los turistas. Sus antepasados, nos cuenta, durante la Guerra de Castas, llegaron y se establecieron en la parte noreste de Belice y fundaron su aldea, donde se habla hasta ahora el maya yucateco. Al casarse, Aurora se estableció en la parte sur de Belice y ahora habla 5 idiomas: el maya, mopán y el yucateco, español, inglés y criollo. Bienvenidas a todas nuestras autoras en esta tarde, de poesía, en esta tarde de palabra, en esta tarde de canto. Para comenzar, yo quisiera preguntarles a todas nuestras autoras, ¿qué significa para cada una de ellas, qué significa para ustedes el ser este eslabón entre la palabra antigua y la nueva palabra? Ser protagonistas de este movimiento de revitalización de la lengua y además ser herederas de esta tradición del canto, la poesía, la palabra sanadora que hoy expresan en sus poemas. ¿Qué les parece si le damos la palabra y escuchamos primero, en el orden que está aquí indicado, a Ligia Sobeida Patrón Canche? Te escuchamos, Ligia. Buenas tardes a todas ustedes. Es muy grato estar en esta bonita tarde compartiendo con ustedes. En cuanto a la pregunta, para mí, antes que nada, es un privilegio estar con ustedes. Es un privilegio para mí el ser maya hablante, el haber nacido en una familia maya, con cultura, con lengua, y ahora en la actualidad como persona, como madre de familia, como docente. Para mí es una gran responsabilidad. En mi vocabulario hay dos palabras que son responsabilidad y compromiso en todo aspecto, pero más en cuanto a la cultura y a la lengua maya, porque siento que en mi familia nos enseñaron valores culturales que poco a poco se han ido perdiendo en la familia. Entonces, al tener yo la oportunidad de trascender estudiando, haciendo otras cosas, descubrir la riqueza que tiene la cultura, yo me digo, tengo que hacer algo por rescatar lo que mi abuelita, porque en realidad fue mi abuelita paterna la que me despierta el interés por la cultura, porque era con ella con la que hablaba lengua maya, más bien la escuchaba, y de ella la aprendí a valorar y a querer. Y ya entonces digo, tengo que hacer algo por la abuela, porque eso que ella me enseñó, ese lenguaje, esas palabras que ella me decía, esos consejos en su lengua, ahora ya adulta los vengo a comprender y los vengo a valorar. Y entonces digo, ese legado que a mí me dejaron, yo tengo la responsabilidad y el compromiso de hacerlo llegar ahora no solamente a mi familia, y por eso iba con la parte de docente, de que tengo el compromiso con la educación, de que los niños del preescolar indígena, afortunadamente el preescolar indígena en el que me encuentro,
tengo la oportunidad de hacer estas cosas y me es a mí muy grato. Y también siento que la comunidad escolar y la comunidad en la que me encuentro está de alguna manera dándose cuenta de que es muy valiosa nuestra lengua. Y poquito a poquito hemos estado trabajando esa parte. Entonces, para mí es privilegio, es responsabilidad, es un compromiso. Y si en mis manos está el hacer algo por la cultura y por la lengua, yo siempre voy a estar allá. Me autonombro como amante de la cultura maya. Todo lo que es cultura maya a mí me apasiona. Y también me siento agradecida de alguna manera de haber nacido en el lugar en el que nací. Y como decíamos hace un momento, ¿no? Es un lugar mágico. Entonces todo esto me mueve a mí porque vivo en un mundo en el que todo es cultura y todo me empapa. Y entonces eso me motiva a hacer cosas, a seguir con este legado ancestral, porque en él encierra muchos conocimientos. Está nuestra palabra que es muy valiosa. Y sabemos que a la mujer antiguamente era valiosa igual. O sea, ahora también lo sigue siendo. Nada más que han habido cambios, formas de ser que la han dejado a un lado. Y si vamos recordando, con los mayas había esa dualidad. Había hombre y mujer, luna y sol, y entonces creo que van de la mano ambos. Y en lo general, la mujer creo que es muy valiosa ahora en la palabra, en todo sentido, porque, bueno, desde mi perspectiva, también es un ser humano que merece ser escuchado, que merece ser valorado y también de alguna manera trascender, porque tiene mucho que dar. Hasta ahí mi opinión, mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Ligia. Realmente mencionas algo muy importante, ¿no? El principio de la dualidad y de la complementariedad que de alguna manera pues se tergiversó con la conquista y con todo el periodo de colonización que de alguna manera hoy día nos ponen pues en un orden jerárquico, ¿no? Es al hombre superior que la mujer dentro de ese sistema patriarcal que los mayas sabemos perfectamente, o bueno, quienes nos hemos acercado al estudio de la cultura maya sabemos que en un principio, antes de la colonia, no era precisamente así. Por eso es importante esta recuperación de la palabra que nos empodera como mujeres y sobre todo a la mujer maya. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu experiencia, Diana Tumbactum? ¿Nos puedes compartir, por favor? Malab chenilkin, kimakolal, hitalaklesh, kimakiwol, lekintak pahal, chilesutuka, yatiltawetelesh, kimakuyolin puksika, tumen, trakup enohoch, nibolal, lekintak pahatile, emuch tambala. Kimakolal, lekintak pahatit anobo, tumen kabetek, hosik tani lektan, kabetek hosik tani lekik balonek tan maya, existon kachiho no. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto y un honor para mí participar en este evento. Mi corazón está lleno de alegría al formar parte de este grupo y agradezco de todo corazón el haberme invitado. Pues es algo muy importante porque, como mencionan anteriormente, la palabra, la lengua es algo que es nuestra cultura, es nuestra identidad, mismo que debemos de preservar, que debemos de enaltecer, y es muy importante seguir con lo que es la enseñanza de la lengua y de la cultura. Yo tengo la fortuna de venir de una familia cuyos padres son mayablantes. En mi caso, mi mamá no hablaba para nada español, solamente hablaban maya, así fui adentrándome a la escuela. En la escuela fue donde aprendí a hablar el español. Entonces ahí todo mi entorno, todo era hablar en maya, todo era prácticamente en maya. Y pues mi familia, mi bisabuelo que tenía, él era como un curandero, era de los MEM. Y pues él me transmitió conocimientos, saberes y todo. Y en cuanto a nuestras pláticas que teníamos nosotros, pues todo era en maya. Y entonces, como menciona la compañera,
es el legado de nuestros ancestros, la palabra de nuestros abuelos. El enriquecer nuestra palabra y el compartir nuestra cultura, nosotros estamos transmitiendo la palabra de nuestros ancestros, porque como bien dice el título, la fuerza de nuestra voz. Entonces nosotros al hablar en lengua maya, nosotros estamos fomentando aún más lo que es nuestra cultura. El invitar a personas y el estar enseñándole a las nuevas generaciones es algo muy importante porque nos permite continuar con nuestra cultura milenaria. Es algo que nos permite adentrarnos más en lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras costumbres, que no se pierdan en cada una de las personas. A transmitirlo es mantenerlo viva, es mantener la fuerza de la palabra ya viva, porque es nuestra identidad, es lo que nos permite nosotros mirar más allá de nuestro entorno, porque nosotros estamos rodeados de muchas cosas, de todo, los árboles, la naturaleza, todo eso es poesía para nosotros, y entonces nosotros al escribir estamos transmitiendo lo que es nuestra cultura, nuestra identidad. Eso sería todo. Gracias, Diana Mireya. Esther Pot, cuéntanos para ti qué significa ser parte de este proceso histórico en que las mujeres están retomando la palabra a través de la poesía. Malopchinit intikala kalesh, yashtanile, teneta intaik Nicolal, San, yetel Luum, yetel mental, de que lillanta tel cuchila, tu mente nehachki makingol, tu mente ano nehabetika. Con el permiso de los cuatro guardianes del cielo, de la tierra y del inframundo, Bacaplaquín, Bacap Shaman, Bacap Chiquín y Bacano. Mi corazón se pone muy feliz por compartir mi palabra con ustedes y por estar en este espacio con grandes escritoras, ¿no? Entonces, entrar en este mundo de la escritura tiene mucho que ver desde la espiritualidad. ¿Qué es lo que está sintiendo mi ser, mi cuerpo? Y cómo se conecta esto con la energía de las visiones que tenemos en el mundo, ¿no? Cuando de repente tenemos el espacio, estos espacios de colectivos, individuales, y también como hijos de la madre tierra, cómo nos estamos conectando con esto, ¿no? Entonces, volver a abordar y a tejer la palabra es una forma de dar a conocer nuestro ser, nuestro sentir desde nuestros territorios. Desde cómo también se conecta mi ser con el de un árbol, con el de un animal, con el maíz, con las tortillas, con el fuego, con las piedras, ¿no? Entonces, entrar en esta, tal vez, quizá yo no tenga un camino, un transitar como el de mis compañeras y las admiro bastante, y para mí es un honor compartir este espacio con ellos, con Licia, Diana, con Aurora, porque yo estoy entrando en este mundo de literatura. Y entonces nace desde la espiritualidad, ¿no? Tal vez yo no tuve la oportunidad de convivir con mis abuelas, con mis abuelos, con mi abuela paterna, con mi abuelo paterno, ¿no? Pero durante mi caminar me he permitido conocer a muchas abuelas y abuelos, y siempre a ellos les rindo mucho honor, porque la palabra y la sabiduría que tiene cada una abuela, abuelo, es una forma desde cómo vamos tejiendo también este vivir cotidiano, ¿no? Cómo vamos colectivizando también estos sentires, estos dolores, cómo también vamos defendiendo todo aquello que de repente ya no se está visibilizando. Entonces, recuerdo que una abuela una vez me dijo, y comparto la palabra de mi abuela con ustedes, que la profecía es un mensaje del espíritu, del mundo, que se ha revelado como respuesta a una oración profunda que tal vez ni siquiera ha sido consciente. Recibir una visión a una profecía es una experiencia mística de percepción o de conocimiento. Entonces, la palabra de los abuelos me están acercando a escribir y a volver a tejer estos sentires
que de repente en la cotidianidad ya no miramos, ¿no? Cómo conecta el clima con la hormiga, cómo conecta el maíz con la mujer. Entonces todo mi transitar y mi caminar me está llevando a tener este espacio de escritura, de querer amar, de amar lo que tengo, que no no tengo la necesidad de irme a otro lugar y percibir otros y tener que subir, ¿no? Porque desde mi contexto, desde mi sentir, van fluyendo todo aquello que vamos viviendo en la cotidianidad. Muchas gracias, Esther, por recordarnos este poder de la palabra, que al final de cuentas, como lo comentaba al principio, cuando a la cultura maya, al pueblo maya, le interrumpieron su discurso, interrumpieron su historia, también le quitaron su palabra, o a la mujer le quitaron la palabra o la mandaron al olvido. Y ese silencio de alguna manera hizo que olvidara su lugar ancestral en el universo. Y hoy, pues tus palabras nos confirman que es la poesía, que es precisamente retomar la palabra lo que nos va a volver a unir, no solo como mujeres, como género, sino como seres humanos que compartimos este espacio, esta región que tiene un espíritu gigantesco como el de nuestros ancestros y nuestros antiguos abuelos mayas, abuelos y abuelas mayas. Gracias, Esther, por recordarnos esto. Y ahora, pues, nos vamos a Belice con nuestra querida Aurora García Saquí. Aurora, cuéntanos para ti qué significa estar en este proceso histórico y ser parte de este proceso espiritual, como nos decía Esther, de revitalización de la palabra de las mujeres mayas. Aurora, si nos ayuda con su micrófono, porque lo tiene silenciado y no la escuchamos. Por favor. En la pantalla del lado izquierdo, hasta abajo, Aureliana, está el microfonito. Ajá, ¿me escuchan ahora? Ah, bueno. Sí, ya te escuchamos. Ahora sí, Aurora, por favor, cuéntanos, platícanos. Bueno, Bisabel Estelo, quien tú la calestelo malo ves. A mí es un orgullo de tener este lenguaje. Mire, yo me siento muy orgullosa, muy feliz. Usted no entiende cómo explota mi corazón de contenta, porque a mí me ha agarrado 40 años para que yo esté en esta posición, hablando con ustedes, compartiendo y no sintiéndose uno sola. Porque aquí en Belice hemos luchado casi solas porque nadie le da una manito, nadie le dice, oh, estás haciendo algo bueno, le da como el courage, como le dicen en inglés, el apoyo. Lo hemos hecho solas. Y para mí, yo pienso que tal vez como somos mujeres fuertes, hemos sobrevivido. Y para mí es un privilegio tener esta oportunidad ahora de compartir con las hermanas de allá de México, porque entonces no estamos solas, estamos unidas ahora y se tejen
todas las conexiones. Gracias por este medio de comunicación que tenemos hoy en día. Es que casi no le entiendo tanto, pero vamos aprendiendo también, porque en nuestras épocas no se ha usado estas técnicas, pero es una ventaja para nosotros hoy en día. Y entonces, para mí, el lenguaje es muy importante y es nuestra responsabilidad a como le han hecho nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros abuelitos, que han hecho todo lo que es posible para tener hasta ahora lo que tenemos. Se han huido de las guerras como nuestros antepasados aquí en Belice. Sus historias se nos quedan, lo han pasado para nosotros. Entonces ahora es nuestro deber que nosotros sigamos haciendo las mismas historias para la nueva generación y para que el lenguaje también sobreviva y que nuestros hijos y abuelitos lo tengan, o nuestros nietos y toda la nueva generación que viene. Y entonces yo, por ejemplo, la experiencia que he aprendido de hacer todo el trabajo que hemos hecho por la cultura es que yo me siento muy orgullosa de quién soy, porque es un lenguaje único, es un lenguaje que no todos lo tenemos. Y las experiencias que yo he tenido, que hay unas gentes que no son ni de la cultura y lo quieren aprender, lo quieren tener. Y nos dicen que somos alguien especiales porque hemos construido los templos que nadie no los puede hacer hasta hoy, construir. Entonces, si nuestros antepasados nos han dejado todo esos que nos orgullecen hoy en día, entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a envergüenzar de hablar ese lenguaje o de lo que nosotros somos? Entonces, yo así lo miro, ¿no? Entonces, yo cuando estaba chamacos, ¿no? Íbamos para los pueblos y toda la gente nos burlan. Nos dicen que nosotros somos como los cerdos del monte, gentes como que somos animales, porque dicen que nosotros tenemos un lenguaje que no es como lenguaje, que no se escucha en ningún lado y que es un lenguaje muy bajo, porque no lo podemos, en veces en los colegios no se pueden ni hablar un tiempo, porque es un lenguaje que no se reconocida, que no está reconocida. Pero eso no fue suficiente para que lo quiten para uno. Uno siguió luchando. Y cuando uno lo mira, lo especial que es uno mismo, se aprecia uno y se siente orgulloso de lo que es uno mismo, entonces uno dice, no, ese es como ellos lo miran, pero no es así que yo siento. A mí nadie no me va a rebajar, nadie no me va a dejar en vergüenza, nadie me va a hacer sentir mal, porque yo sé quién soy y lo que tengo. Entonces digo yo, no. Yo ahorita en estos tiempos, la gente más y más van viendo la importancia de ese lenguaje. Entonces, ahora cuando oyen que nosotros hablamos el lenguaje, se admiran y dicen, ¿qué lenguaje usted está hablando? Le digo, es nuestro lenguaje, es el maya. Dicen, yo no pienso si existía maya, ni los mayas no existían. Cuando vamos a los templos están vacíos. Pensamos que se terminaron todos los mayas. Les decimos, no, los mayas aquí estamos todavía y tenemos casi toda la cultura completa. La forma de vivir, la forma de que nos crecieron, la forma de que uno piensa, la forma de lo que uno come, la forma de que uno habla, la forma de cómo uno se comporta, la forma de que uno piensa, es casi totalmente de otras generaciones o de otras gentes. Y entonces, yo pienso que nosotros somos muy especiales, muy únicos y debemos de tener
mucho orgullo de lo que tenemos. Así yo pienso. Y por eso yo le doy gracias a los espíritus, le doy gracias a los antepasados, a nuestra generación que ya se fue y a las hermanas ahora que están conectados como ustedes. Le doy gracias a todos nosotros que estamos envueltos en para luchar para adelante, porque es muy importante lo que estamos haciendo ahorita. Y yo me siento muy, muy, muy orgullosa y muy contenta. Usted no sabe cómo de contenta estoy ahorita y muy orgullosa. Y este es un privilegio de estar aquí con ustedes y compartir nuestras experiencias aquí en Belice. Y no es fácil y hay mucho trabajo para hacer, pero hay que seguir luchando. Y ojalá que algún día nos van a tener que reconocer a como nosotros somos. Sí, eso es todo para hoy. Gracias. Muchas gracias, Aurora. Realmente lo que tú dices es verdad. Escribir es un acto de resistencia. Y esta lucha lleva mucho tiempo para que hoy estemos aquí. Otras generaciones han luchado mucho, otras generaciones de mujeres han luchado y han resistido para que hoy podamos estar reunidas esta tarde compartiendo la palabra, además desde Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Belice. No estamos solas, esa es una realidad, no están solas. Así que precisamente por eso, porque la palabra ha estado en voz de las mujeres desde siempre, solamente que no han querido aceptarlo, que ha pasado tiempos de olvido o que han querido silenciarlo. Precisamente por eso hoy queremos escuchar de su voz sus creaciones, que nos cuenten qué es lo que cantan, lo anterior, lo antiguo, esto que viene del espíritu y obviamente las problemáticas de hoy, pero ¿qué es lo que contienen sus cantos? Y que nos den una muestra precisamente de esa poesía que han construido. Ligia Sobeida Patrón Canché, te escuchamos, por favor. Nikai Shokite Shupe Chansi Timbeta Onyake. Tinsita tume lelo hok tipuxika Onyake. Kimatiwala Bashken Insipte y Katin in Kauyak. Palo, yo la cole, tumen cole, hachkana. Este texto que les voy a escribir, leer, lo escribí anoche, precisamente como fue naciendo de mi corazón, porque la verdad yo así escribo, cuando escribo cuentos se me da mucho el cuento y la poesía a veces la toco, pero yo escribo cuando me nace del corazón, cuando siento que tengo el momento y tengo las palabras, me siento y escribo. Y esto salió anoche de mi corazón y dice así. Tech ukimak olil alaxilop. Beyech chich kukai kensas chahake. Kananech tumenkasi kushtal. Chentech kupahta la chee kensokok awuyik yah. Beyech tits ha kusis kuntik pishanil. Ya ab anat keshmatech atam. Apuksikale mum beishamukam. Awichobe Evish Ekop, Kulembal y Chile Ejo Chenilo. Tech Ulolil Kukibo Kunsik Yok Olkap. Chentech Kubeita la Hok Oltani, Kiolech, Kens Okok Amansik Topilop. Lebetike Kolel, Chehnen, Kainen, Ok Otnakech, Tumen Chentech Ayumil. Chentech Kawalik Bashakati, Chentech kayeyik bishakat kushtan. Kushlakech map atikaba. Tech uchuhuktzuzil yumku. Y en español dice, eres la alegría de los tuyos. Eres como ave que canta al llegar el alba. Eres valiosa porque regalas vida. Solo tú puedes reír al superar el dolor. Eres como el rocío que refresca el alma. Eres muy inteligente, aunque no profieras palabra. Tu corazón es tierno y a la vez fuerte. Tus ojos son como estrellas que brillan en la oscuridad. Eres la flor que aromatiza el mundo. Solo tú puedes salir adelante,
orgullosa después de pasar dificultades. Por eso, mujer, ríe, canta, baila, porque solo tú eres tu dueña. Solo tú dices lo que quieres. Solo tú eliges cómo quieres vivir. Vive, no te subestimes. Tú eres el dulce beso de Dios. Chembeya. Nim Olaltesh. Gracias. Muchas gracias, Ligia, patrón, por este canto, por estos poemas este poema que nos compartes de tu corazón y que alegra esta tarde. Y quiero compartir con todos ustedes que nos ven en las redes los comentarios que nos están llegando, por ejemplo, de Laura Castillo, que saluda a nuestras panelistas, que les dice buenas tardes. Ella es del Instituto de Investigaciones de Bioética. También Diego Ávila nos saluda. Nuestra compañera Margarita Cuchol, escritora también de Campeche, nos saluda y desea éxito a todas. Luis Kawich González, del CELIC Mayab, felicita a la maestra Ligia Patrón Canché por su participación en este espacio de la Feria de las Lenguas Indígenas. Luis Kawich González, bueno, ya leímos su comentario. Nuestra compañera y colega también, Sacy Sánchez Chan, que nos saluda. Y también aquí nos vemos que José Manuel Tecatú, de la Academia de la Lengua Maya de Yucatán, felicita a las participantes y a los organizadores de esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 21. Pues vamos a continuar precisamente con este Festival de la Palabra, escuchando a Diana Mireya Tun Batum. Adelante, Diana, por favor. Malokim. Bikeni shokupet sib timbeta. Dios ubeita lu yilal anil uchben makob in knolob etel tankelengo. Ukabae uman habob. Tan impactic ignole kinwilik useseb man habob. Uchben anilob, uchben tikbal, kutsolikten tanu yukukayen. Kin hashtik utano yich. Kuhumpe uyachlemakle. Kuye esik upe chakil ushimbal. It's atil an ukuk mahten. Ichilumuch tikbal. Utunu hochumak yetel papal winik unenil pacha kustal yetel tanil kustal. El andar de los años. El rápido andar de los años observo en el rostro de mi abuelo mientras toma su pozol. Cuenta historias y saberes antiguos. Acaricio su rostro. En cada una de las arrugas se marcan huellas de su andar. Sabias palabras que me han enseñado, sabias palabras me entregaron. En cada plática sostenida entre un anciano y un joven, reflejo del pasado y el futuro. De ahí voy a compartir uno más que se titula Ketzeknakil Kab Nab. Kin hay faktik no Kab Nab. Kin wilike Ketzekbalu Hail. Kimpe chetik usus lumi. Kuchen mancha halin tukul ichilka hesil utan inchich. Kashan upe urich kuyalikten. Lechen wol pahak atukule tak tashikin ka chen shikinte. Tumen tuhume ti yan intani. Tintane yanu hetzeknakil ke bish u hetzeknakil kab nab chen am pahak kan kabit kam kachik. Mar en calma. Miro rápidamente el inmenso mar, observo sus aguas calmadas, pisando firmemente su arena. Viajan mis pensamientos al recuerdo de las palabras de mi abuela, que me dijo, busca una caracola. En pensamientos desvariados, acércala al oído y escucha. En el sonido está mi voz. En mi voz está tu tranquilidad, como las aguas calmadas del mar una vez que cesan los fuertes vientos. Muchas gracias, Diana, por regalarnos tu poesía. Realmente es muy importante el poder escuchar las diferentes voces de cada una de nuestras escritoras reunidas esta tarde.
porque representan universos al mismo tiempo similares, pero tan diversos. Así que vamos a escuchar ahora a Esther Pot. Por favor, Esther, te escuchamos. Hachkima Kingol, Exiba, Hok Otiul, Bashku, Ojetik Uyol Inolo, Yetel Inchicho, Tumenwaka Wileshete Kinova, Ya Balo Kutalu, Eshe Yokol Kap, Titula Kalbashan, Kuchle, Oklo, Tiklu Milone, Mas Ikone, Balo Botanshan, Texik Akwolon, Titon Tikneya Hontelon. Este poema que voy a leer surge desde las revelaciones, de las resonancias del sentir de mis abuelas y de mis abuelos, que tienen esta profunda conexión con la tierra, que actualmente hay muchas cosas que están aconteciendo, que llegan a las tierras, desde luego el despojo, estas formas de los megaproyectos que llegan, ¿no? Entonces, este poema nace del pensar de uno de mis abuelas. Ukabae, yah olal si, mashnati, silum kaktalom, ka awat nak aknaton, tan usanikon, tan akchen enshikiti, tan uyokol, nishtan akwuik, keshkatana ke nishtan uman uyahit umpishan. Ishime utikbaltiten ukahlay. Utikbaltiten bish uhawal uyol akakushtan. Maa otik ayun. Kahit ak ahlay. Kesh ak yayah olal. Tik kimik. Tan ukimik al ok. Tiyan tak aben. Dolor por la incomprensión. Todos venimos de la tierra. Que grite fuerte nuestra tierra, nuestra conciencia. Nos ha llamado y la hemos ignorado. Nos ha llorado y no le hemos escuchado. Pero aunque hable, no cesa mi dolor. El maíz me cuenta su historia, proyecta nuestro exterminio. No desperdicies tu propiedad, vuelve a tejer la historia. Cambia nuestro luto en alegría. En tus manos está. Chenletinip olal. Muchas gracias, Esther, por este poema, por compartir tu obra con nosotros. Y vamos a escuchar ahora a Aurora Aureliana García Saquí con su poema que nos va a compartir esta tarde. Adelante, Aurora, por favor. Sí, muchas gracias. Yo escribí este poema hoy temprano. Yo también, cuando yo me da cuando me concentro en como que me viene un concentramiento que me pongo como, ay, no sé cómo decir la palabra. Entonces, yo me siento que sí puedo hacer una poema de mi corazón, ¿no? Y este poema es dedicado para todas las mujeres indígenas. Es de mi experiencia como mujer indígena y también es como experiencia de todas las mujeres indígenas. Entonces, por eso yo digo yo entre mí, este es como un grito de las mujeres indígenas, porque así somos todos, así somos todas las mujeres indígenas. Lo tengo hecho en español y en maya a la vez, ¿no? Aquí dice que este poema yo le llamo Ixcolelón, quiere decir mujer. Soy mamá, Ixnaen. Soy cocinera, Ixmehanalen. Soy costurera, Ixchuyen. Soy enfermera, Ixilmahen. Soy milpera, Ixcolilen. Soy lavandera, Ixpoen. Soy trapeadora, Ixmisen. Soy artista, Ixcayen. Soy esposa, Ixhuatanen. Soy maestra, Ixcansahen. Soy leñadora, Ixcien.
soy pastora. Ish isa alak'en. Soy ejemplo. Ish yeen. Doy y doy. Kinsihik. Como mamá tierra. Bish nalum. Y nunca me canso. Y matin kana. Lo doy con amor. Insihik etel yakuna. ¿Cuántos no lo miran? Makkuilik. ¿Cuántos nos dan gracias? Makkutzatun botik. ¿Hasta cuándo vamos a terminar? Bashkin kupahtalik hobo. Todo lo damos. Kinsihik. Con el más profundo del corazón. Etel tulakal inmuk. Todos los días. San Samal. Somos felices. Kima Kimul. Eso es todo. Gracias. Dios botiktesh. Muchísimas gracias, Aurora, por compartirnos tu palabra y tu canto. Y bueno, ya estamos llegando al final de este encuentro, de esta mesa, de este segundo día del festival. Y vamos a escuchar un último comentario de nuestras panelistas. Todavía tenemos unos minutitos, 2 minutos por cada una, pero para poder ir cerrando con un mensaje, con unas últimas palabras que quieran ustedes decir a partir de todo esto que hemos platicado, que hemos escuchado durante esta tarde. Ligia Patrón, el micrófono es tuyo, por favor. Sí, haciendo memoria un poco a un autor que ahorita no viene a mi memoria, que dice: cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, aniquilaron a nuestros abuelos, pero las raíces no las pudieron arrancar. Yo creo que como mujeres mayas, que somos orgullosas de nuestra cultura, de nuestra lengua, difícilmente se puede arrancar una raíz materna, tanto así como la lengua maya, porque nosotros llevamos la palabra en nuestra casa, en la calle, en todo lugar a donde vayamos. Y en nosotros está el poder. Ahora sí que nos podemos empoderar y podemos dar continuidad a este legado de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de esta gran cultura milenaria. Tenemos mucho que aportar todavía, cada quien desde donde se encuentre, en la medicina, en la gastronomía, en fin, en tantas cosas que están en nuestras manos como mujeres. Yo veo a Esther, esta jovencita, y digo, qué bien. Me siento muy contenta de verla y digo, qué bueno, me da mucho gusto ver a Esther. Y luego veo a la hermana Aurora hasta Belice. Y qué hermoso es el poder compartir en este momento. Y así como decía Aurora, pensaban que estaban solas. Aquí en Yucatán, para nuestra fortuna, somos más las mujeres que podemos o hemos estado aportando en la cultura, en la lengua maya. Sin embargo, ahora con esta facilidad de la tecnología nos podemos dar un acompañamiento y fortalecernos más todavía para seguir con este gran legado que nos han dejado nuestros abuelos. Y a las personas que nos están escuchando, nos están observando ahora a través de las redes, yo les quiero hacer una invitación. A lo mejor les es complicado aprender la lengua maya, pero vale la pena, de verdad que vale la pena, porque cada palabra tiene un significado muy importante en su misma raíz y que nos puede llevar a un gran conocimiento. Y si todavía pensarían que no, es muy difícil, también los invito a acercarse a nuestra gran cultura maya. En las piedras
en la palabra, en los contextos, ahí también hay conocimiento. Se puede ir acercando uno a la cultura a través de eso, de la visita a nuestros contextos. Y creo que por algo se empieza. Y gracias a mis hermanas mayas, donde quiera que se encuentren, bueno, aquí están en Belice, un agradecimiento muy especial a Sedeculta, a UNESCO, INALI. Gracias, Eli, porque me contemplases igual para esa invitación, te lo agradezco infinitamente. Y tú sabes que tú solo me dices cultura, me dices lengua maya y yo ahí estoy. Mi agradecimiento de verdad. Pues, yo ni bola techo, Verónica. Muchas gracias, Eligia, por tus palabras y este mensaje de seguir compartiendo la lengua maya. Diana Tumbatum, ¿te escuchamos? Pastelele tane la tilyamani ko bikani wale et ano bhela. Nechen si kone umuk tane leti esik kushano. La tembeyo tane leti lik esikon hen tu shake. Tone sib tonu kich kelmil let anil maya. Ubet an kabet kanantik beishan kabet bisik hen tu shkupatale. Umuk tane tiyan ichil ksibe. Ichil tsikbal yetel ichkumeya. Ang maya kukil bal hen tu shikbine. Tile hehelas meyak betiko. Tik esik umuk ani. Umukut anin kahale. Leti tsaktenu patale limbetik meyakob. Leti tsaktenu belal insib. Latene cheni besin sib kulak tu shobe. Tani besikut anin kahal. Yetelu kansa hiling nolo. Yang makobe kuyalike. Let anil maya u esahil otsitali. Bale mishbeyi. Teneki walike. Let ang maya kuyesik ayikali. Hach tukahil. Tone hach ayikalon. Tumen sib tonu pahtalit an ichmaya. Sib ton ukehelas kambal knolob. Yetel ane. Mukan kunsik miatsil mayatan. Desde el momento que nacemos, nosotros demostramos estar vivos a través de nuestra voz. Es por lo que nuestra voz nos permite comunicarnos y nos permite trascender. Nuestros ancestros nos heredaron la maravillosa lengua maya, una cultura milenaria que portamos orgullosos, una lengua que debemos cuidar, preservar y transmitir. Nuestra palabra, nuestra lengua y nuestra cultura debe resonar en todo momento porque es la voz de nuestros ancestros que se transmite de generación en generación. La fuerza de nuestra palabra se refleja en cada uno de los trabajos que realizamos, en nuestras pláticas y nuestros escritos. La voz del pueblo maya me da la fortaleza de escribir en mi propia lengua. La fuerza de la palabra del pueblo nutre cada uno de los trabajos que he realizado. En nuestra palabra está la fuerza, nuestra identidad, está la fuerza de la palabra y la voz de nuestros antepasados. Algunas personas dicen que el hablar maya representa pobreza. Sin embargo, no es así. Para mí, el hablar maya significa una gran riqueza. Así es, nosotros somos inmensamente ricos porque tenemos la fortuna de hablar y escribir en nuestra lengua materna. Tenemos el legado de nuestros ancestros, las tradiciones y las costumbres del pueblo maya son nuestra fortaleza y nuestra voz. Con nuestra palabra, fortalecemos cada día nuestra cultura maya. Nuestra voz fluye en la sangre. Nuestra alma está conectada con el mundo a través de la fuerza de nuestra palabra. Nuestra palabra y nuestra voz es nuestra fortaleza para enfrentarnos al mundo. Por lo mismo, yo al igual que la compañera anterior, invito a los demás, a las nuevas generaciones, a que se adentren a aprender lo que es la lengua maya. Es algo muy bonito porque nos permite conocer más de nuestras historias, de nuestros antepasados. Y pues preservarlo es algo que tenemos que darnos a la tarea de hacerlo cada día más. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Esther Pot, ¿nos compartes tu comentario final, por favor? Yo Hachimatola, baik Nicola de Kutsula, Tunentani Wikut and Kikopshan, Tentula Kalbashku, Anikshan Upuxicalo. Ifaikshan Nicola Elisa,
anon chante kuchil tiaka sikpas bash kuyali sikala yetel anik simpais antitulakal estanque lempala lobo kai chimpol ton tulakal de cambalo kutaba ton te kinova tumen activo ne te yanta tuksikalo ne tulakal bash kuai tonak olo ne lete balo kabe taksiko tenkache saken si tumen ken tukulte wakin site mas kun shoki kinsi pero ujahile tulakal bashku uyalik tech awole leti kabet abinati tumen ujahil akusta ke isho aitiana yetel akusta leti anu muk anu le betik tune etsibo kabet akmet baun es teneki kansa ho Aurora Ligia yete Diana teneki chimpo psikotumen es isho aitia ma ti anu takuno ne yete taklaklo ne kahitika anu Jesus bashlu miliano ni. Agradezco este espacio, ¿no? Y me siento muy afortunada de compartir con grandes escritoras, Diana, Aurora, Alicia, ¿no? No importa en qué lugar estemos, siempre, cada día estamos compartiendo nuestra palabra, ¿no? Entonces, la fuerza de nuestra palabra tiene que ver con lo que vivimos cada día, ¿no? Entonces, escribir no se trata de sentarnos a pensar que tengo que escribir lo que estamos sintiendo, desde lo que vivimos cotidianamente, porque de repente esta conexión que tenemos con todo lo que nos rodea es lo que nos permite sentir, ¿no? Entonces escribimos lo que sentimos. Antes a mí me daba miedo escribir, porque si escribo, ¿quién va a leer lo que estoy escribiendo? Entonces ese sentir que sale desde el all, desde el ser, es el que mueven también muchas hermanas y hermanos, ¿no? Porque el conectar estas palabras, estos sentires, nos permiten crear otros mundos, otras formas también desde cómo regresar a la vida, regresar a la tierra, porque de repente desvalorizamos lo que tenemos cerca y es momento también de describir lo que somos, de lo que tenemos, desde cómo estamos viviendo. Entonces, que nuestra palabra retoñe en los 4 puntos cardinales y está siendo así, ¿no? Y que este espacio sea un inicio para muchas otras. Nicola, muchas gracias. Gracias, Esther. Y tus palabras seguramente nos llenan, bueno, están llenando de energía a otras mujeres, tanto las que nos están viendo como nuestros panelistas, porque a mí, solo escucharte, me llenas de energía mi espíritu, de verdad, Esther. Muchísimas gracias. Y bueno, Aurora García está aquí. Cuéntanos, platícanos estas últimas palabras ya para ir cerrando este conversatorio. Ok, para terminar todo, muchísimas gracias a todos los que me invitaron, están participando también, a nuestras hermanitas allá en México. Muchísimo gusto de verles y de conocerles y de compartir. Y a mí me siento contenta, como le he dicho, y privilegiada por estar participando en esta participación hoy en la tarde. Y solo quiero dar muchísimas gracias de todo mi corazón, porque como dice usted, el apoyo está ahí y este es el comienzo para nosotros aquí en Belice. Y desde aquí de Belice, nosotros le mandamos un gran saludo a las hermanas de México y ojalá que no sea el último y que se compartan con bastantes gentes para que lo miren, que aquí también en Belice estamos también haciendo nuestros trabajos y como dicen sola, en veces uno no tiene poder. Conjuntos todas tenemos más poder. Entonces, por eso hay que unirnos más y trabajar juntos o trabajar más cerca. Entonces, gracias a todos y gracias por darme esta oportunidad de estar aquí en esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Aurora, por tus palabras. Y bueno, aquí hay otros comentarios que nos han llegado a través de las redes. Una de ellas es de Pame Fabi, quien felicita a la maestra Ligia Patrón, y la maestra Georgina Rosado, que también es otra aliada de las mujeres, de la mujer maya, a través de quien hoy conocemos y más mujeres han conocido a María Wicap, que es una de nuestras ancestras, escritoras también, o al menos creadora, y con todo
pues lo que ya sabemos de ella, ¿no? Una de las grandes líderes de la llamada guerra de castas. Así que bueno, pues ya no nos queda mucho tiempo, realmente solamente para compartirles e invitarles a que pues escuchen y vean la mesa última, la mesa final, que será el día de mañana, Caminar Juntas entre Mujeres. Mulshimbal y Chilco Olelo, mañana jueves 9 de septiembre a las 10 de la mañana, ya saben, por en las mismas plataformas, en Facebook, de INALI, del UNESCO MX, y por YouTube en el canal de INALI. Así que bueno, esta tarde realmente ha sido una tarde mágica, llena de cantos, de palabra, de poesía, de historia también y de lucha, porque cada una de las mujeres que hoy participaron en esta mesa, en este panel, son representantes de esa larga lucha, de esa larga resistencia que todavía sigue en pie y que hoy vemos como poco a poco va recuperando la memoria de todas las personas que habitan esta tierra y más allá de los linderos de esta maravillosa tierra del Mayab, que es toda la península de Yucatán. Así que pues no me queda más que agradecer a Cintia, agradecer a nuestra querida Elisa Chavarría, que pues a través de ellas nos invitaron y fueron pues organizadoras de esta segunda mesa que hoy estamos concluyendo, un Muktan, la fuerza de nuestra voz palabra. A todas nuestras panelistas, a Ligia Sobeira, Patrón Canché, Diana Mireya Tumbatún, Esther Pot, Aurora Aureliana García Saquí, que hoy hermanaron con su voz a Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Belice. Gracias, gracias por su palabra, por su canto. Recuerden que todas las mujeres que nacimos en esta tierra compartimos una misma historia, y eventos como este, encuentros como este, nos hace ver a otras mujeres, a otras nuevas generaciones, que todo es posible, que no estamos solas, porque cada mujer que camina lleva consigo todos los pasos de nuestras ancestras, de nuestras madres y nuestras abuelas. Así que muchísimas gracias. Sigamos escuchando su canto, su voz, sigan compartiéndolas y nosotros sigamos compartiendo lo bello que es el canto y lo importante que es la voz de las mujeres mayas. Muchas gracias y que disfruten esta noche. Zakayanje chari tun come koimu li pes come ihutro li porgome lizo come nyatro nos comerin risho comerin nyatro yeri has comerin jon come li et come nyono li pep come li pech come li chen come. La lengua mazahua o ñacho, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla en la parte noroeste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del Estado de Michoacán. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 153.797 hablantes de la lengua, pero 3.138 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua ñacho. Rin rishu gome ñatro, rin rishu gome bunro. Alcate tsaha abunro.